Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a hablar de Ucrania. El presidente Donald Trump el 23 de septiembre cambió su postura con respecto a la guerra de Ucrania. Se mostró favorable al apoyo al gobierno de Zelensky e incluso señaló que Ucrania tendría posibilidades de recuperar el territorio perdido durante la guerra e incluso ir más allá. Para analizar este tema nos acompaña Hugo Achá, politólogo y analista político. Hugo, gracias por acompañarnos. Un placer como siempre, a sus órdenes. Bueno, Hugo, esta nueva postura de Donald Trump contrasta con la de hace unos meses, la de febrero, en que le dijo a Zelensky que no tenía las cartas para ganar la guerra e incluso, digamos que no le dieron el mejor trato en el despacho oval. ¿A qué crees que obedece esta nueva postura? Bueno, mira, me voy a permitir decirlo de esta manera porque fue en este medio con ustedes que yo planteé una opinión. En ese momento era una hipótesis, hoy día se ha convertido en una constatación. Me parece que el presidente de los Estados Unidos venía con dos lastres en la cuestión ucraniana. Uno tenía que ver con la política interna y la manera en la que se había manejado el gobierno ucraniano cuando, tú recordarás, se hizo el tema del famoso quid pro quo. Y dos, tenía un problema porque la relación que se había establecido a partir de la administración Biden era una relación casi concesional, a donde Estados Unidos evidentemente donaba cierta cantidad de equipos, pero restringía por un lado el uso y empleo y por el otro no había forma de integrarlo en una ecuación que fuera financieramente beneficiosa para el país y que tuviera un apoyo en la opinión pública. Si recuerdas, el apoyo a Ucrania se iba erosionando rápidamente. En ese momento yo les había planteado la hipótesis de que me parecía que Donald Trump estaba buscando un acuerdo con una estructura similar al famoso Lend and Lease de la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo que alcanzara Roosevelt con Churchill. Vale decir, te doy toda la ayuda necesaria, pero tú vas a pagarme el costo de esa ayuda. Si se pierde, me vas a compensar por la totalidad del equipo que haya sido desgastado o perdido, pero lo más importante, tendrás plena libertad para su empleo táctico o estratégico según entiendas mejor. En el camino se dio el famoso acuerdo de minerales y tierras raras, que tú recordarás establece intereses mutuos ucraniano-norteamericanos o norteamericano-ucranianos, como los quieras poner, pero que además dice que la defensa de esos intereses es obligatoria para los Estados Unidos. Llegamos a este punto a donde el representante de la OTAN, el representante de la Unión Europea, abiertamente te dicen: estamos satisfechos en proporcionar los recursos para que Ucrania pueda adquirir de los Estados Unidos todos los medios necesarios para su empleo en el campo de batalla. Y es más, si vamos ya a las últimas declaraciones, tenemos que decir de que la primera ministra danesa y otros altos jerarcas de la Unión Europea ya hablan de que no hay un estado de paz en las relaciones Unión Europea-Rusia debido a todo lo que viene sucediendo, y creo que Trump tiene mucho que ver en ello. Hay que reconocerle el 5% en el marco del umbral de inversión de la OTAN. Hay que reconocerle que contra la hipótesis que había planteado el Kremlin, en vez de ver a una organización del Tratado del Atlántico Norte fragmentada y dividida, tal vez tendríamos que hacer una salvedad en el caso de España, tenemos una estructura mucho más firme, una industria militar en alza y un Estados Unidos que de nuevo vuelve a ver al conflicto como algo que puede enfocar desde la opinión pública como la causa justa. Y ahí es cuando el presidente gira en la retórica y dice: Ucrania no solamente puede ganar esta guerra, puede recuperar los territorios ocupados. Ahora, esta nueva postura, además de contrastar con lo que se vio pues, en febrero, el trato que le dieron a Zelensky, también implicaría un cambio en las relaciones entre Trump y Vladimir Putin. Ambos se reunieron hace no mucho en Alaska y no se llegó a un acuerdo pues, determinante para poner fin a este conflicto. Y poco después, en este comunicado de Donald Trump, él señala que Rusia es un tigre de papel y que si fuera una auténtica potencia militar hubiera ganado la guerra en una semana. ¿Qué implican estas declaraciones tan poco tiempo después de haberse reunido con Putin? Bueno, yo creo que en este caso las palabras del propio presidente me eximen de comentario. Él dijo: yo
vine a la presidencia con la idea de terminar conflictos y pensé, lo estoy parafraseando, Sí. que el más sencillo iba a ser el conflicto de Ucrania y Rusia por la relación que yo creía tener con Vladimir Putin. Él me ha decepcionado. Esto lo dijo el propio presidente de los Estados Unidos. Pero yo iría un paso más atrás. Yo creo que cuando se da la reunión, la cumbre en Alaska, hubo todo un mensaje. Hubo todo un mensaje desde la parafernalia, la manera como se enfocó, el sobrevuelo del B-2 Spirit, los F-22 desplegados como escenario. Me parece que Trump le dejó muy claro a Putin que los tiempos de Rusia jugando sola en el ámbito geopolítico del este europeo se habían acabado. Y si tú te das cuenta, inmediatamente después empieza a producirse una secuencia de eventos que van desde una declaración de un comandante militar norteamericano que indica que en caso de un conflicto lo primero que debería hacerse es tomar Kaliningrado. Se produce un conjunto de declaraciones del señor, del delegado que tiene el presidente para el tema de Rusia, que empieza a verse cada vez más y más en Kiev como un aliado, ya no como un antagonista. Y sobre todo de un Zelensky que te hace aperturas que antes, digamos que era reticente a hacer. Te dice que está dispuesto a ir a elecciones con un cese al fuego, te dice que está dispuesto a cualquier tipo de situación que detenga la matanza, pero al mismo tiempo te empieza a dar mensajes que te hablan de una certeza ante la continua agresión de Rusia al espacio aéreo de los países de la OTAN. Te dice, nosotros podemos ahora ayudar a Europa a combatir el tema de los drones, podemos ayudarlos en temas de infiltración y contrainteligencia. Así que cada vez más nos acercamos. No estoy diciendo que esto sea necesariamente positivo desde el punto de vista de quien siempre va a buscar la paz como una solución, pero desde el punto de vista del conflicto, a una guerra cada vez más integrada con Rusia, que ya no solamente tiene como enemigo a Ucrania, sino a una Unión Europea en una posición de antagonista y a un Estados Unidos claramente dispuesto a apoyar a este conjunto de países en contra de la Federación Rusa. Ahora, si bien Donald Trump ha deseado suerte tanto a Rusia como a Ucrania, como bien señalas, es evidente la postura pro-ucraniana que ha adoptado su gobierno. Ahora, en su mensaje también señala que cuando los ciudadanos de las, digamos, los ciudadanos de las grandes ciudades rusas, ¿no? de Moscú y de otras grandes ciudades, se den cuenta de la naturaleza de la guerra, les falte la gasolina, se darán cuenta y esto beneficiará pues la causa ucraniana y será una oportunidad para Ucrania para atacar, recuperar su territorio e ir más allá. Al respecto, ¿acaso la población urbana de Rusia desconoce la verdadera situación de la guerra? Bueno, mira, hay dos puntos en tu pregunta que merecen un análisis que trataré de hacer muy rápido. El primero, tú recuerdas que durante la campaña el mayor crítico de la asistencia a Ucrania fue J.D. Vance. Y fue J.D. Vance el primero que dijo hace escasas horas que es el momento para considerar la posibilidad de darle Tomahawks a Ucrania. Y con el Tomahawk viene una serie de capacidades estratégicas no antes desplegadas por Ucrania. Ya no solamente tendrías el tema del HIMARS, ya no solamente tendrías la posibilidad de impactar puntos en la inmediata retaguardia o en la retaguardia profunda. Podrías ir a por centros estratégicos de producción muy adentro de territorio ruso. A ello, y a tu pregunta, que ese es el tema esencial. Mira, tú sabes que yo he estado en el terreno, tú sabes que yo he hablado con gente que está muy involucrada en el análisis crítico, estratégico y táctico del conflicto. Rusia vive una guerra que tiene dos facetas, la de Eurasia y las poblaciones económicamente depauperadas del interior del gran imperio ruso, de la gran federación rusa, y lo que sucede en las grandes capitales. En Moscú, en San Petersburgo, la guerra no se siente. Tú recordarás que hubieron polémicos reportajes de algunos muy connotados periodistas norteamericanos indicando de que parecía que se vivía mejor en San Petersburgo o en Moscú de lo que se vivía, por ejemplo, en Chicago, Illinois. ¿Tú recuerdas esos reportajes? El problema fundamental es que hasta ahora la mayor parte de la carne de cañón que la Federación Rusa ha arrojado al conflicto, al caldero de la guerra, tiene que ver también con una profunda dicotomía, una gran diferencia
que es ampliamente discriminatoria entre la Rusia europea y esa Rusia centroasiática. La mayor parte de las bajas, en una proporción porcentual absolutamente irracional, son kirguises, son calmucos, son inclusive miembros de minorías amenazadas con extinción, que son arrojados al conflicto porque, primero que nada, los famosos ataúdes de zinc tendrían un muy mal efecto si estos fueran chicos de la Rusia europea que fueran recibidos en las avenidas, te reitero, moscovitas o de la capital histórica, San Petersburgo. Así que creo que hay un problema en el que también ese millón de bajas que ya ha sufrido Putin va a empezar a pesar, no solo en lo económico, que ya ha sido señalado, que ya lo has apuntado muy bien y puede influir en el conflicto, sino cuando tú tengas que decretar una movilización general. No sé si esa apatía de la opinión pública rusa se va a mantener y el apoyo a Putin seguirá estando por arriba del 80%. Hugo, vamos ahora a una pausa y continuamos. Seguimos en Informe Extra analizando la guerra de Ucrania, acompañados por Hugo Achá, politólogo y analista político. En el bloque anterior, Hugo nos has explicado los motivos pues, que han impulsado al gobierno de Donald Trump a cambiar su postura con relación a la guerra de Ucrania, ¿no? Y como tú sabes, Donald Trump es exagerado, ¿no? Y también puede ser cambiante, ¿no? Y al respecto, quizás la declaración más polémica sobre la guerra en esta nueva postura es que Ucrania, si aprovecha la oportunidad, podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, quizá ir más allá, ¿no? Teniendo en cuenta que Donald Trump es exagerado, pero también el armamento que se le va a proporcionar a partir de ahora a Ucrania, ¿qué tan realista es esta postura, esta declaración de Trump? Bueno, mira, que el presidente de los Estados Unidos es un consumado operador de la opinión pública a través de sus declaraciones en redes sociales, no lo vamos a descubrir hoy. Que tiene un gusto por la hipérbole, tampoco lo vamos a discutir hoy. Fue buena parte de su éxito como empresario y como personaje mediático. Pero vamos a analizar un poco el fondo de la cuestión y el conflicto. Mira, tenemos que entender de que la concepción histórica a la que nos hemos acostumbrado, basada en la escuela soviética, nos presentó la idea de que Ucrania, Bielorrusia y Rusia son tres componentes de un concepto que ellos denominan Bratski Narod, la hermandad, ¿no? Las tres repúblicas hermanas, y que de alguna forma Ucrania y Bielorrusia son hermanas menores de la gran madre Rusia, que puede trazar sus orígenes hacia el gran Kievan Rus. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que eso es propaganda. Eso es propaganda. Y el problema de la propaganda es que llega un momento en el que toca a comunidades, a sociedades enteras. Los ucranianos no son rusos. Y esta guerra los ha alejado más que nunca de aquella idea que se les quiso imponer después del Holodomor, después de la ocupación zarista, después de la ocupación de la Unión Soviética, después de ser masacrados, torturados, forzados casi a anular su propio idioma, ¿no es cierto? Lo vimos, si tú recuerdas, en los disturbios cuando el dictador de Bielorrusia, Lukashenko, se roba la elección y mete preso a Tijanovsky. De la nada salieron millones de banderas rojiblancas con un caballero en un corcel rampante que mucha gente no entendía y que tú encuentras en el escudo de Lituania y en las catedrales polacas, la gran confederación polaco-lituana. ¿Qué tiene que ver con la pregunta a mano? Lo más importante que tenemos que entender es que el conflicto hoy día te ofrece a otras comunidades, los tártaros de Crimea, los remanentes de los antiguos cosacos del Don, empezar a cuestionar algo que se ha sepultado a sangre y fuego en la historia de la Federación Rusa a partir de la Unión Soviética y el Imperio zarista. Y es que muchas de estas comunidades, que en el occidente, te reitero, a caballo de una muy eficiente labor de la entonces Unión Soviética, nos habíamos acostumbrado a asumir como, entre comillas, ruso.
Nos habíamos acostumbrado a pensar en los cosacos como rusos, en los tártaros del Cáucaso como rusos, en los ucranianos y en los bielorrusos como rusos. Es más, tú debes recordar cuando estábamos en nuestra niñez, no se nos ocurría pensar en la República Soviética del Báltico, en la famosa Pribáltica, término que todavía utiliza Putin, como Lituania, Latvia, Estonia, porque creíamos que era natural. Hoy día sabemos, y ese es un problema para Putin, que la guerra ha desnudado una serie de anexiones, genocidios, deportaciones masivas y reconfiguraciones que incluyen rusificación y limpieza étnica en una escala muy incómoda históricamente para el gigante ruso. Ahora, también hay que tener en cuenta que, digamos, los imperios suelen ser multiétnicos y suelen abarcar a distintas comunidades. Y esto era una realidad en los tiempos del zarismo. Cuando llega Stalin y cuando se establece, pues, previamente la Unión Soviética, empiezan deportaciones masivas de distintas poblaciones a diferentes zonas de lo que antiguamente fue el imperio zarista para, pues, evitar disidencias, para poblar otras zonas. Y entonces no necesariamente, por lo menos en los tiempos previos al estalinismo, a la Unión Soviética, se trataban de poblaciones necesariamente oprimidas o marginadas, sino que incluso eran partes, pues, de un imperio. Incluso cuando se da la guerra civil rusa, pues los cosacos se enlistan en el ejército blanco, ¿no? Y se da, pues, en tiempos todavía de Lenin, la descosaquización, ¿no? Entonces, digamos que estos crímenes que se dan, pues, en tiempos, pues, de la Unión Soviética ya eran tan conocidos, pero lo que está señalando es que tal vez con motivo de la guerra que se está viendo actualmente se están dando a conocer nuevamente, se están resaltando. Bueno, yo te invitaría a ir un poco más allá. El imperio zarista tuvo conductas similares, pero al ser, vamos a usar el término en el sentido estricto, francófilo, tú recordarás que Pedro el Grande admiraba de manera absoluta a Francia, tanto que San Petersburgo, él lo instruye, está registrado, que sea construido como un homenaje a París, ¿no es cierto? El tema fundamental histórico es que en ese momento también hay otro quiebre. El gran imperio centroeuropeo en ese momento era la Confederación Polaco-Lituana. Y cada vez que había enfrentado a lo que fue el Ducado de Moscú, posteriormente el naciente Imperio Ruso, lo había derrotado militarmente. Grandes partes de lo que hoy día es Rusia, Smolensk, Pskov, son en algún momento ciudades ocupadas por los polacos y los lituanos. Es más, en las murallas del Kremlin sitúas el aniversario de la primera independencia rusa, que se celebra hasta el día de hoy, es el abandono de Moscú de las tropas polaco-lituanas ante una revuelta campesina. Y eso hoy día te lo quieren borrar de la historia. La Confederación Polaco-Lituana es derrotada por la unión de dos imperios emergentes, el prusiano y el ruso. Y a partir de allí se dan las tres particiones de Polonia, a partir de ahí se dan las sucesivas ocupaciones de los países del Báltico. Todo esto vuelve a emerger porque la propaganda, aunque nos parezca distante en el tiempo, en realidad el imperio zarista, la Unión Soviética a nuestros días, estamos hablando de máximo 3 generaciones. Y en esas 3 generaciones no se olvidaron afinidades históricas, cuestiones étnicas, religiosas, culturales, idiomas, que hoy día son una dificultad muy grande para los propios soldados rusos en territorio ucraniano. Los ucranianos, a partir de la rusificación, son proficientes en ruso, pero los rusos no entienden ucraniano. Y si los ucranianos hablan en algún dialecto dentro del ucraniano, les es muy difícil el tema de la intercepción de comunicación a nivel táctico. Entonces, todos estos procesos históricos hoy día afloran, refuerzan nacionalismos, y esos nacionalismos integrados en el espacio europeo, que les ha dado una posibilidad de dejar de ser minorías, sino de ser parte de algo que inclusive el día de ayer el propio Medvedev reconoció cuando dijo: tenemos que contemplar la posibilidad de utilizar armamento nuclear porque la capacidad de movilización de Europa Unida sobrepasa la capacidad de movilización que tenemos como Federación Rusa, son parte de ese proceso histórico. Creo que estamos llegando a un punto interesante desde el punto de vista académico, porque tenemos que contemplar que a menos que Vladimir Putin pueda poner sobre la mesa algo que se parezca a una victoria, y descartando, porque sería absolutamente ilógico, la famosa alternativa de destrucción mutua asegurada, que sería el despliegue de armamento nuclear,
podemos ver un momento muy similar al de la caída del Imperio zarista o al de la caída de la Unión Soviética, con una serie de nacionalidades que van a venir por sus fueros y te van a pedir o mayor autonomía o mayor independencia o directamente una separación para iniciar una vida de Estado completamente distinta a la que han tenido hasta ahora. Hugo, vamos ahora a una pausa y regresamos con lo último. Seguimos en Informe Extra analizando la guerra de Ucrania acompañados por Hugo Achap. Hugo, en este contexto de guerra, de conflicto, pues que ya se ha convertido en una guerra de desgaste, las tensiones están aumentando entre Rusia y los países de la Unión Europea. Se han registrado vuelos de drones y de cazas rusos por encima, pues, en el espacio aéreo europeo. ¿Hasta dónde crees que puedan intensificarse las tensiones? Mira, hay un libro que ya lo he mencionado antes aquí en este medio, que escribió Barbara Tuchman. Se llama Los cañones de agosto, y que te narra cómo se inició la Primera Guerra Mundial. El problema fundamental, y quiero reiterar esto, es que Vladimir Putin no puede ponerte sobre la mesa, y me refiero a la mesa de su base de apoyo, a la élite rusa, a la inteligencia, desde el Bori, que es la mafia, hasta los antiguos aparachiks de la inteligencia soviética que hacen parte del poder real de los oligarcas rusos. Uno, dijiste que ibas a la guerra porque no ibas a permitir la expansión de la OTAN. Hoy día Finlandia y Suecia son parte de la OTAN. San Petersburgo nunca ha estado más rodeada. Dos, dijiste que, con otras palabras, ibas a regresar a Ucrania a la esfera de influencia rusa. Ucrania está más lejos que nunca de esa situación. Y tercero, dijiste, usando la palabra denazificación, que ibas a cambiar el régimen, que ibas a tener un gobierno amigable. Creo que tanto Volodymyr Zelensky como cualquier sucesor, me parece muy difícil que tenga cualquier apetito para acercarse comercial, cultural, conceptualmente a la Federación Rusa. Si hay algo que puedes apostar es que Ucrania va inexorablemente hacia su integración a la Unión Europea a caballo de todos los factores que hemos analizado en el segmento anterior. ¿No crees que termine esta guerra en una situación como la de Corea? Bueno, mira, el tema a veces es riesgoso el hacer el modelo del cortador de galletas, ¿no es cierto? Las dos Coreas, quieras o no, son parte de una identidad compartida. Ucrania y Rusia no. El tema conceptual pasa por dos conceptos ideológicos. Hoy día no puedes decir honestamente que Rusia es comunista o socialista. En todo caso es un híbrido de organizaciones criminales, agencias de inteligencia y movimientos sociopolíticos. Ucrania, a pesar de la pesada herencia de la corrupción que era implantada, inclusive fomentada en tiempos soviéticos, mientras más se tenga que adaptar para integrarse al euroespacio, a las normas de la Unión Europea, se parecerá mucho más a Polonia de lo que se puede parecer a Rusia. Así que creo que o tendrás un conflicto con una derrota significativa de una de las partes que permita dictar términos, y en este sentido, desde el punto de vista ucraniano, inclusive una potencial recuperación de territorios, o tendremos un conflicto que simplemente va a ser un escalón más en una guerra prolongada. Ha sido un gusto tenerte con nosotros, como siempre. A las órdenes, un placer. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.